media superior oblicua, pero ahora lo van a entender mejor, es como si estuviéramos viendo este corazón desde esta perspectiva. ¿Sí? Acá les dejé los huesos como para que se entienda cuando estemos rotando. Y se puede llegar a ver desde esta perspectiva el corazón, algo parecido a esto. Entonces, esto es anterior, esto es lateral, lateral derecho que sería esto, lateral izquierdo. Esta sería la base cardíaca, acá vemos a la aorta, este es el atrio izquierdo y este es el atrio derecho, este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Recuerden que tenemos el surco interventricular y me pareció relevante esté preparado porque el origen, vean cómo esta arteria aorta tiene su origen o da esta coronaria que es la coronaria izquierda. Nosotros comúnmente lo que solemos aprender es que la coronaria izquierda tiene una bifurcación a 1 centímetro y medio de su origen. Esta orejuela o aurícula, tendría que estar tapando la raíz coronaria izquierda y acá se alcanza a ver esta arteria que no se suele ver demasiado, pero que es relevante y algunos autores la describen, que se llama rama intermedia. ¿Esto qué quiere decir? Que las arterias suelen tener variaciones, primera cosa, y en este caso la arteria coronaria izquierda tiene la circunfleja, su primera rama hacia posterior, yendo por el surco atrioventricular izquierdo, y a esta que sería nuestra arteria interventricular anterior. Entre las dos tenemos a esta que sería nuestra rama intermedia. Entre el 10 y el 25% de los corazones la poseen, entonces decir bifurcación a veces no es del todo correcto, y en este caso hay una trifurcación. ¿De quién? De la coronaria izquierda. Acá lo que se está haciendo es que se está pinzando lo que sería nuestro tronco pulmonar. Vemos con mejor disposición este que sería nuestro aorta. Vemos el origen o parte del origen de la coronaria derecha. Nuestra coronaria izquierda, nuestra arteria circunfleja, y acá se ve mucho mejor. En el video no la describen, pero se ve muchísimo mejor esta que sería nuestra rama intermedia. Con esto, obviamente, yo sé que algunos de ustedes leyeron de cuadritos y a veces de resúmenes. Bueno, estas cositas a veces no se describen en el resumen o en el cuadrito, por eso es relevante ver el preparado e interpretarlo. Y vamos a interpretar esta arteria, que también es particular, que es rama de la circunfleja, que se llama arteria del nodo sinoauricular. Ustedes me dirán, pero Lío, ¿esta arteria no era que salía de la coronaria derecha? Sí, pero en algunos autores, o mejor dicho, para algunos autores, siempre sale de la coronaria derecha. Algunos autores describen que predominantemente, como el Rouvier, predominantemente sale de la coronaria derecha, pero hay posibilidad de que salga de la circunfleja, como se ve en este caso. Y otros autores se la juegan más, hablando inclusive de porcentajes del 45-40%, como la Target, que tiene su origen en la circunfleja, como en este caso. 40-45 ya es casi 50%, así que no es tan poco recurrente. Obviamente esto en cuadros o resúmenes esto no se describe. Entonces esta arteria, denominada arteria del nodo sinoauricular, obviamente es relevante y es importante identificarla. Como en este caso, vean cómo habíamos dicho que este era el atrio derecho, va en dirección hacia posterior, en dirección precisamente al nodo. Y recuerden que el nodo nosotros lo buscamos en la parte superior, a donde llega la vena cava superior. Estamos marcando la interventricular anterior. La interventricular anterior nosotros tenemos que saber algunas cositas. Por ejemplo, las ramas. Tenemos varias ramas y normalmente se suelen agrupar estas ramas. Por ejemplo, hablamos de arterias septales anteriores o interventriculares, que suelen ser entre 8 a 12 arterias, pero que acá no se alcanzan a ver. Y vemos estas dos, que serían las que se denominan diagonales o laterales, arterias diagonales o laterales que tienen su origen en este interventricular anterior. Estas diagonales o laterales serían el segundo grupo que debemos saber de la rama interventricular anterior. Primer grupo, septales anteriores. Segundo grupo, diagonales o también llamadas laterales. Puede ser de 2 a 6 arterias diagonales o laterales. El tercer grupo, o más bien la tercera arteria, rama de la interventricular anterior, va a ser la que vamos a ver más adelante, que se llama la del cono arterioso. Y después tenemos ramas apicales, que son cortitas, que tienen que ver más bien con la parte más asociada a una red de la punta o a la punta del corazón, ¿sí? Al ápex cardíaco. Entonces, ahí está marcando el interventricular, ahí está marcando sus ramas laterales o diagonales, que van a irrigar obviamente el ventrículo izquierdo. Y acá, si nosotros desplazamos hacia la izquierda, vemos esta arteria que tiene su origen en la interventricular anterior y se llama arteria del cono arterioso de la interventricular anterior o izquierda. Una pequeña rama directa al tronco pulmonar, origen de esta arteria que sería la arteria pulmonar. Ahora está pinzando a la interventricular
Y describiendo la circunfleja encontraremos a esta arteria. La circunfleja también nos va a dar ramas que tenemos que saber. A estos grupos de ramas de la circunfleja podemos describirlas como atriales. Este grupo de ramas atriales, entre ellas encontramos ramas anteriores, ramas intermedias o posteriores, pero la relevante en este caso, en este preparado, es la arteria del nodo sinoauricular. Como dijimos, entre el 45 y 40%. Bueno, acá está marcando una arteria circunfleja que no son las atriales, sino que está marcando esta, que es sinuosa y larga, y esa es la característica de esta arteria o rama, que se llama rama marginal izquierda. Recuerden que vamos a tener una marginal derecha, que va a ir en dirección al ventrículo izquierdo. Esa sinuosidad es característica de esta arteria. La arteria circunfleja, recuerden que va en dirección hacia posterior por el surco interventricular izquierdo. Ahora está desplazándose arriba y hacia la izquierda, lo que sería la orejuela izquierda, y ahora sí podemos ver cómo de este circunfleja emerge o tiene su origen esta arteria que sería la arteria sinoauricular, que va en dirección a este que sería el atrio derecho. Muy relevante porque tiene que ver con el nodo sinoauricular, parte importante de nuestro sistema cardionector o de conducción cardíaca. Acá podemos ver el atrio derecho, acá estaría el atrio izquierdo, y ahí está marcando lo que sería la vena, el ingreso de la vena cava superior. Vena cava superior. Entonces, esta arteria tiene que ir en dirección hacia el nodo sinoauricular. Estoy hablando de la rama del nodo sinoauricular. El ventrículo derecho entonces tiene su surco particular entre el atrio y el ventrículo, que se llama surco atrioventricular derecho, en el cual vamos a encontrar esa arteria que es la coronaria derecha. Vean cómo en este caso, si sacamos el tronco pulmonar, vemos de mejor forma el origen de la coronaria derecha en la aorta, y vemos que tenemos una arteria acá que es pequeña, que es bastante pequeña y que va en dirección hacia la parte anterior, que podría ser tranquilamente la rama del cono arterial. En este caso la derecha, tendríamos que ver bien hacia dónde va, si no es esta o es una arteria que nosotros ya conocemos como la marginal derecha, pero esa es bastante más inferior, así es que podríamos decir que sería la del cono arterial derecha, y toda esta sería nuestra arteria coronaria derecha. Básicamente el elemento característico de este preparado sería esta arteria, rama intermedia, y esta arteria del nodo sinoauricular. Entonces, como vemos en este modelo, tenemos lo que nosotros característicamente describimos, que vean como la coronaria derecha me da esta arteria, que es la arteria o rama del nodo sinoatrial. Como vimos en el preparado, la coronaria izquierda, que es esta que estamos marcando ahora, nos da la circunfleja. En este caso no se ve tan tortuosa, la circunfleja nos va a dar varias ramas, entre ellas esta que sería nuestra arteria marginal izquierda, que acá no se ve tan tortuosa. Esta sería la interventricular anterior que estamos marcando, que me va a dar un grupo de arterias laterales, o también llamadas ramas diagonales, y en este caso no está marcada, pero también tendríamos que tener la del cono arterioso. Por todo esto me pareció relevante este preparado, espero que se haya entendido. Es verdad que no se evalúa tan en detalle, pero está bueno ustedes que interpreten un preparado, y me parecía interesante ver estas dos características que se suelen pasar por alto en algunos atlas, y como en este caso ni siquiera se suelen describir. Obviamente se suele remarcar lo más común, que en este caso sería la rama del nodo sinoatrial originándose en la coronaria derecha.